¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, Ah, doctora. perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de lo que son... estas clases me interesa mucho que les queden claras. Es una manera como de integrar todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo ahorita del curso. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad, pues bueno, ya nos permite ir integrando un poquito más todo este conocimiento. Entonces, vamos a ver que bueno, ¿cuál sería la principal función del sistema inmune? Bueno, pues recordemos que la principal función es defendernos contra infecciones bacterianas. Normalmente esta respuesta, acuérdense que va a ser autolimitada. O sea, una vez que se acabe el antígeno, se va a acabar la respuesta y va a existir una reparación al daño. ¿De acuerdo? Pero si de repente esta respuesta es incontrolable y está dirigida inapropiadamente hacia los tejidos, bueno, pues usualmente esta respuesta es exagerada y genera más daño del el daño que pretende dar, ¿no? Pero por la misma respuesta descontrolada del sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una respuesta equilibrada, ¿sí ven el señalador aquí? sí. Ah, perfecto, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema inmune equilibrado, pues bueno, vamos a estar pues libres de infecciones, libres propiamente de enfermedad, ¿no? A este respecto. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una respuesta exagerada no, disculpa aquí. Cuando hay una respuesta exagerada del sistema inmune? Bueno, cuando hay una respuesta exagerada del sistema inmune, vamos a tener algo que se llama hipersensibilidad. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de hipersensibilidad. Hay básicamente dos clasificaciones que se les dan a las hipersensibilidades de las cuales vamos a hablar. Y por otro lado, si de repente el sistema inmune actúa de una manera deficiente, pues vamos a ver problemas de inmunodeficiencia. O bien, si el sistema inmune pierde la brújula y en lugar de actuar contra agentes no propios, comienza a actuar contra agentes propios, bueno, es lo que consideramos como autoinmunidad. Realmente aquí lo estamos viendo como si fueran entidades separadas, pero recuerden que esto puede coexistir, incluso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí recuerden que el antígeno o lo que despierta la respuesta inmunológica en condiciones normales es lo no propio, sin embargo, en condiciones patológicas puede ser lo propio. Pero si esta respuesta pues no es la adecuada, ya sea ante un agente infeccioso o ante un agente externo no infeccioso, pues bueno, se genera un mecanismo de enfermedad que lo podemos considerar que pueda ser hipersensibilidad, que de hecho es de los más comunes. Sabemos que hipersensibilidad, si nosotros por ejemplo hablamos de alergia, el 20% de la población total puede tener algún padecimiento alérgico. O bien podemos hablar también de lo que sea autoinmunidad. La autoinmunidad sí es frecuente, más o menos, entre 2 y 5% de la población. Y normalmente esto lo vamos a observar en población femenina entre los 20 y los 40 años. O bien el aspecto de lo que es inmunodeficiencia, ¿no? Acuérdense que inmunodeficiencias las más comunes son las secundarias, las adquiridas por cualquier otra enfermedad, o bien las primarias, que solo constituyen de todas las inmunodeficiencias menos del 5% de las que realmente enfrentamos. Entonces, sabemos que las enfermedades por hipersensibilidad son clasificadas de acuerdo al tipo de respuesta inmune y al mecanismo efector responsable de la lesión, ya sea celular o tisular, hablando específicamente. Entonces, cuando nosotros clasificamos las enfermedades por hipersensibilidad, van a ver, por ejemplo, en el ABAS, que se las clasifica como enfermedades causadas por anticuerpos o enfermedades causadas por complejo antígeno-anticuerpo o enfermedades causadas por células T. Si nosotros
hablamos de las enfermedades causadas por anticuerpos, vamos a hablar de lo que sería principalmente, según la clasificación de Helly-Combs, que es normalmente con la que ustedes tienen contacto. Vamos a ver qué sería la hipersensibilidad por citotoxicidad o la hipersensibilidad tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que en las enfermedades causadas por anticuerpos, bueno, los anticuerpos se van a unir a ciertos antígenos en células particulares o en tejidos extracelulares, o son complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en paredes de vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros vemos las enfermedades causadas por anticuerpos, puede ser que el anticuerpo se dirige específicamente contra el antígeno que esté en alguna célula o en algún tejido, o bien que se formen inmunocomplejos que se van a depositar predominantemente en ciertos lugares, por ejemplo en los vasos sanguíneos, y van a generar inflamación de los vasos sanguíneos, que es lo que conocemos como vasculitis. Entonces, regresándonos a la lesión causada por los anticuerpos antitisulares, bueno, vamos a ver que pueden depositarse hacia antígenos libres o antígenos localizados en la matriz extracelular. Y donde sea que se ubiquen estos anticuerpos, pues bueno, van a formar una unión antígeno-anticuerpo que va a tener como resultado el reclutamiento y activación de las células inflamatorias, lo cual, bueno, pues me va a activar y también va a ser activado por el complemento y el receptor para el dominio FC. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta unión del antígeno con el anticuerpo, pues bueno, se van a traer más células del sistema inmune, que pueden ser neutrófilos, macrófagos, y con esto pues se va a dar inicio a una lesión tisular propiamente, que lo que busca en condiciones normales es acabar con el antígeno, pero en condiciones patológicas sí nos puede llegar a generar un mecanismo de lesión tisular. En el caso de la lesión tisular mediada por inmunocomplejos, pues bueno, podemos tener estos inmunocomplejos que pueden estar circulantes y pues obviamente al depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos, van a traer hacia ese sitio o van a reclutar y activar células inflamatorias, las cuales en este punto pues van a también activar complemento y van a generar ciertas citocinas que nos van a favorecer inflamación local, ¿no? Que sería vasculitis. Estas vasculitis las vamos a ver predominantemente en ciertos órganos, por ejemplo, en lo que serían articulaciones, en el riñón, etc. Aquí nosotros vemos que, bueno, podemos tener ciertos anticuerpos. Déjenme mover aquí. Perfecto, ok. Entonces, ¿qué es lo que van a generar estos anticuerpos? Pues bueno, estos anticuerpos dirigidos contra ciertas células o ciertos antígenos tisulares, vamos a recordar un poquito lo que vimos cuando vimos inmunidad innata, inmunidad adquirida, que van a generar, pues bueno, obviamente, una activación del complemento. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos en los eritrocitos o en las plaquetas que ya están senescentes, bueno, pueden favorecer la identificación de estos cambios en la membrana celular de estas células, y los anticuerpos se depositan en estas moléculas que son indicadoras de que esa célula ya está senescente y bueno, pueden favorecer la activación del complemento. Se pueden agregar ciertos factores como el C3b que van a incrementar la opsonización de esa célula. Por consiguiente, una vez que se une el anticuerpo, va a ser un opsonizador como muy, muy potente y va a permitir la unión de las células fagocíticas con la consecuente fagocitosis, la destrucción de esa célula propiamente. En el caso de que, bueno, el antígeno sea lo suficientemente grande y, bueno, no pueda ser como tal fagocitado, pues, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nivel del tejido, por ejemplo, digamos una membrana basal glomerular o a nivel pulmonar,
Bueno, pues la presencia de ciertos antígenos va a favorecer que se adhieran ahí los anticuerpos y que lleguen los factores de complemento para en ese sitio activar las demás células, neutrófilos, macrófagos, para generar inflamación, ¿sí? O bien, podemos ver que incluso estos anticuerpos pueden generar respuestas fisiológicas anormales, que pueden ser inhibitorias o estimulatorias, ¿no? O estimuladoras, más bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Graves, en donde podemos ver cómo está el receptor para la hormona estimulante de tiroides, que al ser estimulado va a generar la producción de hormonas tiroideas, pero vamos a ver cómo existen ciertos autoanticuerpos que llamamos, o anticuerpos contra nuestro propio receptor de TSH, que va a ser como un estímulo constante, como pues digamos, como para mantener encendida la activación de este receptor y la consecuente liberación continua de hormonas tiroides. Entonces vamos a ver pacientes con datos muy, muy importantes de hipertiroidismo. Por otro lado, tenemos en el caso de la enfermedad de Graves, que sabemos que es por la formación de anticuerpos que inhiben la unión de la acetilcolina a sus receptores. Entonces, aquí vemos el sitio de sinapsis y vamos a ver cómo los anticuerpos bloquean, hacen como un tipo de bloqueo, de inhibición del receptor. Entonces, aunque las terminales nerviosas liberan la acetilcolina, esta no va a llegar a su sitio del receptor y no va a generar una respuesta a nivel muscular. Entonces, en estos pacientes vamos a ver datos de miastenia gravis, que es principalmente, vemos una debilidad muscular muy, muy progresiva. En los niños muchas veces vemos ptosis, por ejemplo, de los párpados, etcétera. Entonces, cuando veamos esta como debilidad muscular que despiertan más o menos bien, va progresando, o un niño que tiene problema de ptosis, pues siempre hay que descartar la presencia de esta situación, de una miastenia gravis. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejemplos de este tipo de enfermedades mediadas por anticuerpos, pues bueno, podemos ahí considerar si estos anticuerpos están dirigidos contra antígenos de los eritrocitos, pues bueno, vamos a ver lo manifestado como las anemias hemolíticas autoinmunitarias, es decir, ¿cuál va a ser el antígeno? Pues ciertas proteínas de la membrana del eritrocito, pueden ser del grupo RH, etcétera. Y el mecanismo, pues es el que vimos en primera instancia en la diapositiva anterior, en donde va a ver si está presente este antígeno, pues la presencia del anticuerpo que va a funcionar como un opsonizador, va a generar la fagocitosis de eritrocitos y bueno, pues al haber una destrucción muy importante de los eritrocitos, vamos a observar hemólisis y anemia. En el caso, por ejemplo, de las plaquetas, pues bueno, vamos a ver lo mismo, que son anticuerpos dirigidos contra ciertas proteínas de la membrana plaquetaria y el mecanismo es principalmente el mismo, opsonización y fagocitosis, y pues obviamente si tenemos un descenso muy severo de las plaquetas por su incremento en la destrucción, pues bueno, vamos a ver hemorragias en estos pacientes. En el síndrome de Good Pasture vamos a ver que el antígeno son ciertas proteínas de las membranas basales. Hay ciertos antígenos que son muy similares entre las membranas basales renales y las y las pulmonares, en los alveolos pulmonares, y vamos a ver que esto pues obviamente va a generar inflamación. Obviamente, como en el ejemplo anterior, que no es un antígeno que se pueda destruir fácilmente, pues es demasiado grande, pero los epítopos ahí están presentes. Entonces, bueno, pues se va a generar inflamación a este nivel y lo vamos a ver manifestado como nefritis, o estos pacientes pueden cursar con hemorragia pulmonar. ¿De acuerdo? Acuérdense que, pues bueno, sí, cuando vean pacientes con enfermedad renal asociada a enfermedad pulmonar, pues siempre hay que descartar una vasculitis, un síndrome de Good Pasture.
¿sí? Y bueno, la enfermedad de Graves que acabamos de comentar, donde hay un incremento en la estimulación del receptor, la miastenia, en donde básicamente el mecanismo es una inhibición, y bueno, pues algunas otras enfermedades que podemos ver mediadas por anticuerpos. Entonces, eso sería principalmente lo que es enfermedades mediadas por anticuerpos. Tenemos el inicio en el descubrimiento de las enfermedades mediadas por complejos inmunes. El primero en describir esto fue von Pirquet. Von Pirquet fue un pediatra de 1900, el cual observó, bueno, en ese tiempo, una de las grandes problemas era la difteria. La difteria, que sabemos que, bueno, es generada por una bacteria, Corynebacterium diphtheria, y esta enfermedad era controlada a través de la administración de ciertas vacunas que se generaban con suero de caballo. Entonces él observaba, con suero equino, que al inyectarle a los pacientes la vacuna, más o menos a los 10 días, entre 7 y 10 días, se comenzaba a ver una reacción muy importante de tumefacción en el sitio de la aplicación. Así como el paciente comenzaba a referir ciertos problemas a nivel cutáneo, a nivel de articulaciones y a nivel renal. Y él notaba que cada vez que se aplicaba la vacuna, este mecanismo de daño o esta inflamación era como más pronta, ¿de acuerdo? Entonces, él determinó que, bueno, seguramente había algún factor que pudiera estar provocando esto y como tal fue el primero en describir lo que conocemos actualmente como enfermedad del suero. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. No. Ok. Sí, si tienen dudas, me detengo. Entonces, ¿qué fue lo que propiamente descubrió von Pirquet? Que bueno, seguramente era pues una persona muy observadora y realmente él lo que observaba era básicamente esta situación. Aquí vemos cómo cuando tenemos ya varios contactos con determinado antígeno, pues se comienzan a formar anticuerpos contra ese antígeno y esos anticuerpos se depositan en ciertos tejidos. Sí hay tejidos que son más propensos al depósito, que son articulaciones, el riñón, el pulmón incluso. Entonces aquí vamos a ver cómo lo que ocurría es que una vez que se formaban estos depósitos, estos complejos ellos mismos se depositaban, se activaban ciertos factores del complemento que atraían células inflamatorias, células proinflamatorias, de las más importantes, pues bueno, los neutrófilos, por ejemplo, los macrófagos. Pero en este caso de la enfermedad del suero, pues bueno, vemos cómo una vez que se lleva a cabo esta quimiotaxis de neutrófilos, pues estos propiamente comienzan a liberar todos sus gránulos, que son enzimas destructoras y especies reactivas de oxígeno, que lo que van a generar es, bueno, pues un daño ahí continuo. Entonces, mientras esté presente el complejo antígeno-anticuerpo, esta cascada se va a estar generando y, bueno, va a provocar un daño muy, muy importante a nivel de ese tejido. Entonces, tenemos diferentes ejemplos. La enfermedad del suero dentro de la clasificación de Helicobs es la que consideramos como hipersensibilidad tipo 3. Ejemplos que tenemos, pues la enfermedad del suero, la neumonitis por hipersensibilidad, que es un mecanismo muy, muy parecido en el pulmón del granjero, que vemos que, bueno, están expuestos al antígeno aviario, al antígeno de las aves, o en la neumonitis por hipersensibilidad puede ser también la neumonitis del panadero, etcétera, o sea, ciertos antígenos que pueden funcionar como un estímulo. La reacción de Artus, que es más hablando de una reacción local, o bien las artritis reactivas, la artritis reumatoide o la glomerulonefritis postestreptocóxica o poliarteritis nodosa. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que van a ver seguramente en reumatología, que tienen mucho que ver con este mecanismo de hipersensibilidad.
Y por otro lado, de acuerdo a la clasificación que les da Abbas, tenemos las enfermedades causadas por linfocitos T. Cuando nosotros hablamos de lo que son perdón, los linfocitos T, pues bueno, vamos a referirnos a principalmente la inflamación que va a estar mediada por citocinas o bien a la citotoxicidad mediada propiamente por los linfocitos T. Entonces, cuando hablamos de la inflamación mediada por citocinas, bueno, aquí tienen que ver principalmente los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8 en este proceso inflamatorio. Y en la mediada por, cuando hablamos de citotoxicidad, estamos hablando de los linfocitos T citotóxicos, principalmente los CD8, ¿no? Que lo que van a tratar de generar es una lesión tisular con la intención de acabar con el antígeno, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades mediadas por el linfocito T, pues bueno, si se fijan, también vamos a tener, por ejemplo, la artritis reumatoide, que la vimos incluso en enfermedades mediadas por complejos inmunes. Acuérdense que en muchas enfermedades vamos a tener mecanismos combinados de hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Casi ninguna enfermedad de las que hablamos mediadas inmunológicamente va a tener un solo mecanismo. Casi siempre van a ser mecanismos combinados de hipersensibilidad, excepto en la rinitis alérgica, en donde sí se considera que es una hipersensibilidad tipo 1 más pura. De ahí en fuera, casi todas las enfermedades van a tener mecanismos combinados de hipersensibilidad. Entonces, regresando a lo que sería, por ejemplo, la artritis reumatoide, pues bueno, se sabe que, pues bueno, aquí dentro de este contexto, pues vamos a ver principalmente la afección de las articulaciones por citocinas TH17. Y bueno, pues sí existen otras diferentes enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, en donde sí se conoce bien el antígeno y se sabe que son ciertos antígenos de la mielina. Aquí vemos que va a haber un compromiso entre las células TH1 y las TH17. Acuérdense que los linfocitos, estos son CD4, todos los T-helpers son CD4. Acuérdense que hay TH1, TH2, TH17, los más estudiados. Y acuérdense que, bueno, pues los TH17 van a producir interleucina 17 que va a traer neutrófilos al sitio de la inflamación, y el neutrófilo pues es una célula que es muy, muy destructora. Vemos, por ejemplo, el caso de la diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intestinal y, bueno, pues la miocarditis. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de Hellicoms. La clasificación que les acabo de dar anteriormente es la que viene en el libro, en el Abbas, que finalmente pues nos habla de las mismas hipersensibilidades, nada más que en la anterior hablan mucho sobre el mecanismo de lesión. Y bueno, la clasificación pues más conocida es la de Hellicoms, en donde nos habla de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Acuérdense que, bueno, de esta mnemotecnia, cuando hablamos de la tipo 1, pues estamos hablando de enfermedades mediadas por IgE. Tipo 2, donde hablamos que es la hipersensibilidad por citotoxicidad. La tipo 3, que es la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. Y la tipo 4, que bueno, pues hablamos de hipersensibilidad tardía, que vamos a describir un poco más en específico más adelante. Entonces, dentro de esta clasificación de Hellicoms, bueno, tenemos la hipersensibilidad tipo 1. Fíjense aquí como dentro de las células protagonistas de esta hipersensibilidad, pues están los mastocitos, ¿sí? Entonces sabemos que, bueno, aquí el antígeno, que en este caso particular de hipersensibilidad, ese antígeno se va a llamar alérgeno. Entonces aquí vemos como el alérgeno llega, tiene contacto con la inmunoglobulina E específica que fue diseñada, bueno, específicamente para él, estimula el receptor en el mastocito y genera la degranulación con la liberación de diferentes mediadores que vamos a ver más adelante y que van a ser
los causales de todos los síntomas que vamos a ver en las enfermedades alérgicas, ¿sí? Hablemos desde la manifestación máxima de alergia, que es lo que conocemos como anafilaxia, o manifestaciones localizadas de la alergia, como rinitis, asma, alergias alimentarias, eczema, etc. La hipersensibilidad tipo 2, que es la que acabamos de describir, como mediada por anticuerpos. Y aquí pues vemos cómo están los mecanismos en donde el anticuerpo puede ser dirigido específicamente contra un antígeno de una célula y aquí vamos a ver cómo los mecanismos pues, pueden ser a través de activación de los natural killer o bien por mediados, bueno, por el complemento. Y bueno, la tipo 3, que es por depósito de complejos inmunes, acuérdense aquí cuando hablábamos de la enfermedad del suero y el daño que podía generar en cierto tipo de superficies como articulares, renales, etc. Y la tipo 4, que bueno, pues es mediada por células. Aquí vemos la célula característica de la hipersensibilidad tipo 4, pues es el linfocito T, el macrófago, es también una célula muy, muy clave en este tipo de hipersensibilidad. Vamos a hablar ya más en específico de cada una de ellas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. ¿No? Bueno, ok, entonces seguimos. Cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, pues bueno, vamos a hablar de lo que es propiamente alergia, lo que conocemos como alergia. Los antígenos, acuérdense que son alérgenos. Les estoy remarcando mucho ciertas cosas que son, bueno, pues me interesa que les quede como bien, bien claro, porque si no al momento de leerlo se pueden confundir. Y vemos que va a desencadenar, estos alérgenos van a desencadenar una respuesta humoral. Esta respuesta humoral, pues sabemos que son linfocitos B, que van a generar células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina E, que es como la gran generadora del daño en este tipo de hipersensibilidad. Entonces, acuérdense que podemos tener manifestaciones locales, como sería el angioedema, que es esta inflamación que observamos aquí, la urticaria, o bien podemos tener reacciones sistémicas, que es lo que conocemos como anafilaxia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de anafilaxia, que me preguntaban en la clase anterior del choque por alergia, sí, es lo que conocemos como anafilaxia. Y aquí vemos cómo vamos a ver ciertos criterios clínicos para considerar la anafilaxia, pero casi siempre vamos a tener síntomas cutáneos, síntomas respiratorios que van a ser de inicio súbito, casi siempre es dentro de la primera hora o media hora, sobre todo posterior a la exposición del alérgeno, y síntomas cardiovasculares. Entonces, casi siempre vamos a observar en 90% de los pacientes, 80-90% síntomas cutáneos más síntomas respiratorios o síntomas cardiovasculares como hipotensión, etcétera. Sin embargo, bueno, también parte de la anafilaxia se describen otros síntomas un poco menos comunes, como son los síntomas gastrointestinales, que sí los encontramos entre un 30 y un 40% de los pacientes. Es muy curioso porque casi siempre cuando vemos un paciente con anafilaxia, pues sí se sabe que más de la mitad ya sabían a que eran alérgicos y de todas maneras se exponen. Hay que advertir al paciente que una vez que ya llegó a generar alguna reacción alérgica clara, por ejemplo, ante frutos secos o ante ciertos alérgenos, el que haya tenido una reacción leve la vez pasada no significa que la siguiente va a ser leve. Entonces, una clave siempre cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1 o en general de alergia es evitar el desencadenante, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver que siempre va a ocurrir una primera fase, que es de sensibilización, en donde, bueno, se da el conocimiento al sistema inmune de la existencia de ese antígeno, y posteriormente, una fase 2,
en donde ya va a haber liberación propiamente de los mediadores, y una fase 3 donde vamos a observar ciertas reacciones tardías. Hay enfermedades donde es como muy claro el brinco de estos pasos, por ejemplo en el asma, ¿no? En el asma vemos primero pues la liberación en algunos minutos de ciertos mediadores, la presencia de IgE, pero posteriormente va avanzando hacia el influjo de estas células inflamatorias. En este tipo de hipersensibilidad, bueno, la liberación de todos los mediadores, pues bueno, son los que propiamente nos van a dar los síntomas. Aquí vemos así paso por paso qué es lo que ocurre cuando tenemos contacto con un alérgeno. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo llega el alérgeno, tiene contacto en primera instancia con el linfocito B. Este linfocito B presenta el antígeno al linfocito T. Y acuérdense que el linfocito T es clave para el switcheo de la inmunoglobulina G hacia de la inmunoglobulina M hacia la inmunoglobulina E. Entonces, una vez que existe esta sinapsis aquí inmunológica, se llevan a cabo toda esa serie de señales para convertir este linfocito B ya sea en una célula activada que propiamente me va a poder producir inmunoglobulina E alergeno específica, o bien células de memoria que van a estar circulando. Obviamente, si vuelve a haber un contacto con el alérgeno, pues bueno, esta célula de memoria se convierte en célula plasmática y bueno, nos produce todos estos, esta inmunoglobulina E alérgeno específica, que va a estar pegada a la membrana de los mastocitos, a sus receptores específicos. Y una vez que hay un segundo contacto con el alérgeno, bueno, esta va a ser la señal de liberación de todos estos mediadores, histamina, bradicinina, etcétera, que van a tener ciertos efectos muy, muy específicos, por ejemplo, en el músculo liso, que lo que vamos a ver es que va a generar una contracción